Más adelante en este episodio. Llevo 12 años enseñando la materia de experiencia de usuario. Me va a doler mucho este trabajo, pero lo quiero hacer porque es necesario. Nos vamos a perder todos dentro de una máquina, dentro de esa inteligencia artificial. Si el día de mañana nosotros nos dejamos robotizar por la inteligencia artificial, nosotros somos los culpables. En lugar de ser humanos más tecnológicos y la tecnología fuera más humana. Nos falta saber la opinión de la mujer. Yo no estaba preparada para eso, pero me ponían en esos escenarios solo por ser mujer latina. Considerarme a mí tanto como considero a los demás. Hay que ir al ruedo, hay que ir a la cancha. Desde el borde quejándome no funciona. En esta industria, en esta área de experiencia del usuario, no hay muchos latinos. Hay asuntos entre mujeres y hombres, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de que las mujeres no ganan igual. Humanos más humanos. Humanos más humanos. Eso es. ¿Cómo ser una persona más empática, más humana en este medio? Tener esa empatía le da la mano a la curiosidad. Sean curiosos. Hablen con la gente, pregunten. Ya pasaron mis 30 y ahora, ¿qué viene después? Cada año nos moldea de maneras que nunca podríamos imaginar. Lo bueno es que seguimos creciendo juntos, ahora en Los TA. Yo soy Laura y te invito a conversar sobre las oportunidades y desafíos de cada etapa de la vida, con invitados que me han inspirado a hacer un viaje más profundo y consciente hacia la adultez, mientras nos conocemos mejor a nosotros mismos. En Los TA es un espacio para abrazar la vida adulta con gracia y sabiduría. Acompáñanos. Bienvenida a mí, a En Los TA. Gracias, Ami. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí. Es súper cómico porque cuando uno dice En Los TA, tú sientes que vas a hablar como todo dominicano de ahí en adelante. Como que vas a decir, ¿cómo tú estás? Pero no, En Los TA, tú sabes qué significa, que es estar de los 30 en adelante. Ya. Y me honra que mi amiga de mis 20 y de mis 30, de los T, de los T y de los TA y más allá, esté aquí hoy porque tú sabes cuánto has inspirado mucho de esto. Cuánto me has inspirado a comunicar en español estos temas importantes, estas conversaciones que no deberíamos dejar solamente por teléfono entre nosotras. Así que bienvenida Laura Barbosa. Gracias, Ami. Mi amiga de hace muchos años y testigo de todos estos procesos. Feliz de estar aquí, apoyándote siempre. Gracias. Entonces, hablábamos de que te gustaría conversar de que cómo te sientes hoy, que te sientes un puente entre prácticamente comunidades, digamos. Y me gustó mucho porque es un concepto que tú puedes ver desde el punto personal y desde el punto profesional. Definitivamente. Entonces, cuéntanos cómo defines eso de ser un puente hoy en día. Yo lo veo como una conexión entre dos cosas. Me dices comunidades. Sí, puede ser comunidades, puede ser dos culturas, pueden ser dos disciplinas, lo que sea. Es poder conectar de ahí una cosa con la otra y como compartir enseñanzas, conocimiento, todo que pase sobre ese puente. Y no importa del lado que venga. Ya, y me gusta mucho la expresión puente, porque yo me describo a veces como una conectora. Como que me gusta conectar personas, y tú deberían conocerse, y tú deberían conversar, a ver si se enamoran, y tú. O sea, siempre me gusta lograr conexión, lograr comunidad. Pero la parte de puente lo oigo como aún más simbólico, como que algo que se transporta, algo que se comparte, porque yo como que conecto y me voy. Claro. Como que uno o dos cosas y desaparezco. Pero siendo puente te mantienes ahí. Es que siendo puente también incluye apoyar lo que se está traspasando entre las dos partes, ¿verdad? No es solo, aquí está la conexión, chao.
Exacto. ¿no? Es como, yo veo la conexión también como el ultimate matchmaking, ¿verdad? Ajá. Eso puede ser, todos somos matchmakers porque todos podemos conectar a una persona con la otra, una idea con la otra, etcétera. Pero ser puente es como algo más allá, es como apoyar y hay veces que hasta crear ese mismo puente. No es la conexión, sino que mantener ese enlace, no sé ni cómo llamarlo, pero mantener eso entre las dos comunidades. Y a veces implicaría también como tener la visión desde antes de que la conexión esté hecha. O sea, tú sabes que existe la necesidad, esos dos componentes tal vez no están aliados todavía, y tú convertirte en esa aliazón, digamos, que va a ponerlos en contacto. Y aún no se esté dando permanente, saber que esa es tu misión, hacer ese servicio, esa función. Entonces, cuéntanos a nivel práctico, ¿cómo has hecho esto de ser puente? ¿Dónde te has sentido puente? Bueno, depende, en todos lados, vamos a empezar ahí. Me he sentido puente, por ejemplo, viviendo y trabajando en Seattle, Washington. No había muchos latinos allá, especialmente en la profesión mía. Entonces ya yo me sentía como un puente porque yo tenía la historia, la cultura, mi familia, ¿no? Que me conectaba mucho, que me ayudaba a poder, como digo, como enseñarle a la cultura y a las comunidades de Seattle que era una latina, alguien de Miami, por ejemplo. En esa manera conectaba yo como al nivel personal, ¿no? Yo entre otras culturas que no eran las mías, pero también yo venía a conectar, eso suena como esto, hasta en lenguaje. Sí. Hay veces que es como que, no conozco la palabra, pero si te pones a pensar cómo es la palabra en inglés y en español, hay algunas que son muy iguales, ¿verdad? Pero la gente no hace la conexión hasta que uno se lo diga. Exacto. ¿Verdad? Entonces, a nivel personal, yo hacía esa conexión en referencia a música, a películas, a todo que venía de la cultura hispana, como explicándole a otros que no eran de un origen hispánico, de Latinoamérica. Lo hacía también en el trabajo. Mi trabajo, mi profesión misma es una conexión, es un puente. Yo soy un puente entre el consumidor y los programadores y la gente que está diseñando productos y servicios, porque mi trabajo es tratar de entender lo que necesita y lo que quiere el consumidor y después trasladar toda esa información a los diseñadores y a los programadores para que ellos sepan cómo crear lo que están creando para que sea intuitivo, para que sea, no sé, como para que la gente lo adopte. Fácil de usar. Exacto, pero para que la gente lo adopte, para que la gente se vea reflejada en ese producto o en ese servicio, porque usamos los comentarios y los deseos que ellos quieren en eso. En esa manera soy un puente enorme y un puente muy fuerte, porque sin esa conversación los programadores y los diseñadores pueden hacer lo que les tiene sentido a ellos, pero eso no puede ser muy diferente a lo que quiere el consumidor. Totalmente. Y gracias por presentar tu trabajo, porque me traicionó la confianza y te saludé como amiga que eres y no te presenté como profesional. Entonces, cuando ella habla de programadores y diseñadores, estás hablando de softwares, de aplicaciones, de websites. Tecnología, pero es en todo, porque en realidad mi carrera empezó muy, muy dentro de la tecnología y ahora no está ahí. Ahora está en un servicio médico, por ejemplo, que sí, dentro del servicio pueden haber touch points que son digitales, pero la mayoría de la experiencia no es digital, es entrar a un salón, sentarse en una silla, sentirse apoyado por la gente que los rodea. El UX
la experiencia del usuario, que es la industria, el field donde yo trabajo. Esto tiene todo que ver con eso. La experiencia del usuario, no solo digitalmente, pero en el servicio end-to-end, de punta a punta. Me encanta porque como dices, todo es una experiencia literalmente. Exacto. Ir a lavar tu carro es una experiencia, cómo te fue en un lugar, las impresiones, el trato, el servicio, la comodidad, la facilidad, todo. Entonces todo influye en nuestras decisiones, si volveremos ahí o no, si nos gustó o no, si lo recomendaremos o no. Entonces, los pasos entre eso también. Exactamente. Gracias por abundar en eso, porque hay veces que no entendemos por qué no nos gusta algo, por qué algo no nos funciona. O, ay, yo siento como que no me conviene, no sé, no quiero volver. ¿Y por qué? Entonces, de eso se trata la profesión de Laura. Identificar oportunidades para mejorar la experiencia. Exactamente, experiencias, procesos, servicios, en fin. Entonces, cuéntanos, hablabas de que se inició muy en lo tecnológico. Y hoy en día ya estás en más allá, ya estás en otro tipo de experiencias hasta personales, contacto humano-humano. Háblanos un poco de esa evolución, cómo fue llegar ahí y desenvolverte en ese ámbito y ahora estar en otra área. Claro, ¿cómo empiezo? Al principio, esto fue hace 15 años, y en esos entonces la categoría de experiencia del usuario estaba bien concentrada en lo de tecnología. Entonces, muchas de las conversaciones eran cómo están usando un sitio de web, por ejemplo, la gente, qué tipo de información quieren, les gustó o no les gustó, lo hicieron rápido o despacio. Al crecer esa disciplina, empezó a ponerse como un poquito más estratégica. Y entonces ya no era tanto como que, lo hicimos bien, sino que era más como que, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿De dónde empezamos? Ser más proactivos, digamos. Exacto. Es como adelantarse en vez de decir, vamos a crear un producto y a ver si lo creamos bien. Es empezar a decir, vamos a ver cómo crear, qué es lo que hay que crear y después ver si lo creamos bien. Entonces, así empezó mi carrera, poquito a poquito, paso a paso, hablando de usabilidad. Si las cosas tenían sentido, si la gente podían completar una tarea, por ejemplo. Ahora es más como vamos a soñar qué es lo que se puede hacer en un nuevo producto para un hospital, o qué se puede hacer en un supermercado del futuro, o cómo es que la gente va a llevar a sus hijos a la escuela en 20 años. Wow. Entonces es como ideas mucho más grandes, pero también que tienen que ver mucho más con la compañía entera, no solo con un simple producto o un solo canal, como por ejemplo un sitio de web. Eso es un solo canal. Exacto. Ahora es como innovación en general. Exactamente, porque ahora las compañías no existen solo en su sitio de web, están en las redes sociales, están en colaboraciones con otras compañías o experiencias en eventos, 360, exacto, todo eso. Están tratando de traspasar la experiencia digital a algo físico y viceversa. Porque hay veces que entonces empieza un evento físicamente, pero después lo quieren hacer virtual o quieren abrirlo a otras audiencias que no estén locales, ¿verdad? Entonces se abre mucho. La experiencia del usuario está por todo, sobre todo, dentro de todo que se hace en este mundo, que se crea, tiene como un aspecto de la experiencia del usuario que es necesario, no sé, cómo verlo y también expandirlo, porque, como digo, como que cuando no se hace, entonces es solo empujar una idea en vez de, como digo, como jalar información, atraer, esa es la mejor palabra. Sabes que me llegan dos cosas a la mente. Primero, yo siempre fui
una persona medio lenta con la tecnología, todavía soy. Y en mi primer empleo, en mi primer trabajo, a veces cuando yo entré a trabajar y yo ni siquiera sabía manejar Excel muy bien. Siempre se lo agradeceré a mi amiga Adela Quesada, que me enseñó a trabajar en Excel, y hasta el día de hoy vivo de lo que me enseñó Adela. Y recuerdo siempre que cuando tenía situaciones trabajando, ya sea con la computadora, la impresora, la fotocopiadora, el joven caballero que venía a ayudarnos, él decía, no, eso era un problema de usuario. O sea, no era un problema con el equipo ni con el software, era la usuaria la que tenía el inconveniente, la limitación. Así que ese comentario, esa expresión de usuario la tengo muy cercana. Y otra cosa que pensé, corrígeme si lo entendí mal, pero me dio la impresión de compararlo con la vida, la evolución del negocio, de la industria. Porque dices que antes se trabajaba quizás en mejorar procesos existentes, problemas existentes, y que ahora, ya con todo eso superado, tal vez, se trata de pensar en el futuro, de innovar, de hacerlo mejor. Y entiendo que se superó, tal vez a nivel tecnológico también, una etapa de supervivencia. Como que, ok, primero creamos algo que resuelva un problema, que funcione, que haga lo básico. Y luego, ya que tenemos esta etapa, esta fase de supervivencia resuelta, entonces ahí podemos soñar, ahí podemos hacer lo próximo, imaginarnos el futuro. Y me dio deseo de hacer una pequeña analogía con la vida también, como que a veces queremos ir a volar sin tomar cargo de lo que está pasando para sobrevivir primero y para estar bien totalmente. Así que me encanta como hasta lo que menos imaginamos, la tecnología y procesos de empresas y organizaciones lleva el mismo flujo, la misma evolución que nosotros mismos. Exactamente. Qué hermoso, sí. Qué bueno, y me encanta. Y a nivel personal, ¿ves alguna similitud también entre tu carrera y tu vida personal, la evolución de tus intereses, dónde van las industrias? ¿Hay algo de eso? Sí, siempre lo que sonrío porque me recuerdo en mi carrera. Uno puede ser, por ejemplo, diseñador, escritor, en el caso mío, investigador o investigadora. Y me acuerdo mucho que mi mamá siempre me decía que yo desde niña siempre decía, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que la cansaba de una manera que ella decía, ya, no puedo ni adivinar, ni crear algo. Inventarme cosas. Sí, inventar algo que decirle, porque era ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ahora esa es mi carrera. Siempre preguntando, genial. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Para buscar una solución, ¿verdad? Entonces hay esa conexión. De mi vida profesional a la personal, lo que me viene a la mente también es esta historia que nos contaste, ¿no? De que cuando venía el muchacho para ayudar con algo en la computadora que decía, es problema del usuario. Yo siempre pensaba que el problema era mío, ¿verdad? Que yo era el problema, que yo no entendía la computadora, que yo no sabía cómo andar en el internet. Eso fue desde que yo empecé, por ejemplo, la secundaria, ¿verdad? Que empezamos a usar más computadoras porque de ahí estoy en mis 40. Yo no nací en un mundo digital, ¿verdad? Nosotros crecimos dentro de ese mundo. Hicimos la transición. Exacto. Entonces, yo siempre pensaba que yo no sabía usar una computadora, que me daban miedo, que las iba a romper, no sé, que cuando algo malo pasaba es porque yo metí la pata, para decirlo así. Pero al encontrar esta carrera, porque en realidad esta carrera me cayó en el regazo, yo estudié investigación de mercadeo, pero cuando me mudé a Seattle, Washington, entendí que había una área que se llamaba experiencia del usuario y ahí se hacía mucha investigación también, solo que no era de mercadeo, era de tecnología. Y cuando yo me di cuenta que lo que estaba pasando es que los diseñadores y los programadores estaban creando productos que les tenían sentido a ellos, pero no le tenía sentido a las personas que últimamente iban a usar ese producto, yo dije, el problema no es mío, es que diseñaron esto en una manera que no tiene sentido para mí.
Entonces ahí me armé yo como advocate. ¿Cómo digo advocate en español? Abogando, te empezaste a abogar, a defender. A defender esa idea de que el problema no es la gente, es que los diseños tienen que adaptarse a qué es lo que la persona quiere y puede hacer, ¿verdad? Entonces me dio como un impulso para seguir en esa carrera y tratar de ayudar a los demás, particularmente la gente que era como yo, que se sentía inútil, por falta de otra palabra, inútil usando productos digitales porque yo les tenía miedo y al final el miedo no era para nada, porque el problema no era yo, era que se tenían que diseñar diferente. Exactamente. Y tengo también 2 comentarios sobre eso porque hace poco me escribió una empresa en Japón, me escribió un email de la nada, pidiéndome que probara su plataforma. Era una plataforma tipo Keynote, era una plataforma, no recuerdo el nombre ahora lamentablemente, era una plataforma de diseño de presentaciones para speakers. Y me encantó su mensaje porque literalmente dijeron, nos dimos cuenta de que la mayoría de nuestros usuarios hasta el momento han sido hombres y no podemos considerar nuestra investigación de mercado completa si no tenemos suficiente usuarias mujeres. Y yo como, wow, qué bueno. O sea, qué bueno que sepan que un speaker hombre y un speaker mujer no es igual. Y que yo voy a tener una experiencia diferente como mujer. Y tal vez incluso me buscaron por ser latina en los Estados Unidos y una serie de cosas. Entonces me encantó eso. ¿Cómo fue para ti del lado de la industria ser latina y ser mujer en esa industria, en ese ámbito? Pues en la industria, no puedo decir en la industria, sí se puede decir en la industria en el sentido de que UX como que nació básicamente allá en Silicon Valley, ¿verdad? En las áreas donde empezó la tecnología o donde estaba concentrada la tecnología, las compañías de tecnología, etc. Como yo me mudé para Seattle, Washington, primero que todo sin saber que eso era así. Yo no estaba buscando la tecnología, la tecnología me encontró. Okay. Me cayó así en el regazo, como digo. Y entonces yo salí de mi mundo latino para ir a un mundo que no era latino y establecerme en un mundo que no era latino. Yo tenía que como tuve la oportunidad de tener un pie aquí en el mundo latino, por ejemplo, la cultura latina, y otro pie en otra cultura que no era mía, pero en una industria que me interesaba mucho para poder ayudar a mi cultura. Okay. Entonces, en ese sentido, por ser latina, ya yo como que resaltaba, ¿no? En los lugares, en las comunidades, porque no habían muchos latinos haciendo lo que estaba haciendo yo allá. Como mujer, también no había, no es decir que no habían muchas mujeres, porque sí lo hay, sí lo habían en esos entonces, pero en esa industria, como empezó en ingeniería y todo eso, muchas mujeres no eran ingenieras. Yo estudié en una escuela, en una universidad, donde el edificio donde nos enseñaban a nosotros las materias de diseño humano, de ingeniería humana, nos dijeron un día que ese edificio tenían que convertir, que hace unos años habían convertido ciertas oficinas en baños de mujeres porque solo habían baños de hombres en ese edificio, porque era de ingeniería, porque cuando primeramente construyeron ese edificio solo eran hombres en esa industria, y cuando empezaron a llegar las mujeres tuvieron que convertir una de las oficinas. Por lo menos se dieron cuenta de las necesidades de las usuarias. Exactamente. Entonces, empezando con eso, que ese mismo edificio había tenido que tener una evolución porque entraron mujeres a esa industria. Y al llegar yo, no soy solo mujer, soy latina, en un mundo que era muy
que habían mucho más hombre en ese mundo, que habían ya como establecido fundaciones, ¿verdad? De cómo se creaba un producto. Me da gracia que nos cuentes la historia de esta compañía japonesa, Sí. porque así empezaron ellos, pensando en los hombres, quizá porque los programadores y los diseñadores eran hombres. Sí. Y un hombre solo piensa como hombre, ¿verdad? Entonces, cuando crearon un producto para hombres, para una cierta industria, vamos a decirlo, y se dieron cuenta, wow, nos falta saber la opinión de la mujer. O Exactamente. sabemos que muchas mujeres están usando nuestro producto y a ellas nunca les preguntamos cómo usan el producto, porque estaban bien, no sé, como ciegos, no es la correcta. Enfocados, demasiado enfocados. Exacto, pero no es que lo hacen a propósito, porque quiero hacer eso como que súper claro. No es que los hombres no quieren diseñar para las mujeres, es que piensan como hombres, son hombres, actúan como hombres, diseñan como hombres, piensan en los hombres, ¿verdad? Sí. Al igual que las mujeres pueden hacer lo mismo. Pensar como mujer, ser mujer, actuar como mujer. O asumir que va a funcionar para el otro género. Simplemente, creamos algo para todos, pero no funciona para todos. Porque solo tenía el punto de vista de la mujer. Exacto. O solo tenía el punto de vista del hombre. Entonces, esta compañía japonesa se dio cuenta. Sí, me encantó. De verdad que fue muy gratificante. Y pude comprobar, hay varias situaciones en las que finalmente, 15 años después, he logrado tener experiencias del tipo que tú estudias y trabajas, porque me ha pasado varias veces. Me pasó con esa compañía que me contactó por ser speaker mujer latina en Estados Unidos. Me pasó también, yo había evitado por años, y ahora voy a mencionar una marca sin ningún tipo de patrocinio, a pesar de que estamos grabando en uno. Yo había evitado hacer la transición de Android a iPhone. Lo había evitado por pereza, porque decía, ay no, yo no tengo tiempo para aprender otra cosa, la curva de aprendizaje, no tengo tiempo para perder, para estar perdida. Yes. Y no puedo creer lo normal, sencillo, intuitivo, literal que fue pasarme al iPhone. Fue como, no tengo que aprender nada. O sea, lo hace solo todo. Lo hace solo. También porque Apple le interesa mucho la experiencia del usuario. Exacto. Los productos son tan fáciles y tan sencillos, pero es porque han pensado en todo, hasta como la persona agarra el teléfono. Exacto. Y eso es investigación alrededor del usuario, diseño alrededor de un humano, porque no estamos diseñando computadoras para otras computadoras, son para otros humanos también. Y eso lo traigo otra vez directo a la experiencia humana, al contacto persona a persona, hablando. Y es como a veces creemos que tenemos cosas preseteadas. Estamos, yo contesto el teléfono así. Hola, buenas, bienvenido a tal y tal. Quizás la persona que te está llamando está teniendo un mal día, quizás no oye tanto como tú crees o no tiene la agilidad. Exacto. Te lo comenté hace un tiempo en experiencias con aplicaciones digitales que tienen mensajes automáticos sin saber por la situación por la que tú estás pasando. Hay un ejemplo que ha circulado mucho en LinkedIn sobre la marca de comida para perros, Chewy, que hay una persona que lamentablemente se comunica para cancelar su suscripción de comida porque falleció su perrito. Oh. Y la marca le pregunta por qué está descontinuando el servicio. Es una aplicación simplemente que está preguntando, es un check. ¿Por qué estás descontinuando? Falleció. Una encuesta. Una encuesta. Y la marca no se queda ahí. La marca le mandó una tarjetita, le mandó un paquetito de cariño a esa persona porque perdió su mascota. En cambio, a mí me ha pasado que a veces llamo a un gimnasio que llevo años pagándolo, no he ido, y llamo para cancelar mi cuenta. Ok, está bien, y ya, no me preguntan por qué, no me preguntan si tienen algo que hacer para solucionar mi experiencia y quedarme ahí. Entonces,
no queremos nunca que las aplicaciones sean mejores que nosotros, pero hay veces que nos están superando. Las están elaborando con mayor conciencia y atención que la que nosotros mismos estamos teniendo humano a humano. Exacto. Y eso lo veo en todo. Lo veo en softwares automáticos que te preguntan cómo estás. Y tú como que, si te digo cómo estoy, ¿qué vas a hacer al respecto? Claro. Me felicitas porque pasó, te felicito por tu transacción. No sabes por qué estoy haciendo esa transacción. Entonces, hay un tacto digital que hay que seguirlo trabajando y en lo humano aún más. Y cuando hablo de esto, también te pregunto cómo te tocan a ti las experiencias humanas para ser puente en tu trabajo. ¿Cómo traes tú de tus experiencias del día a día, de lo que está pasando en el mundo a tu alrededor? ¿Cómo lo llevas entonces a tu trabajo también? Siempre con empatía, porque al final del día, especialmente para la área de experiencia del usuario, la empatía es primero. Entonces es abrirme yo de una manera como para de veramente escuchar a la gente, escucharme a mí, estar presente, ¿verdad? Pensar en cómo ayudar, cómo comunicar, cómo conectar ciertos conocimientos, ciertos datos. Todo eso, por practicar eso en mi vida personal, lo puedo traer al trabajo y en referencia a la pregunta cómo ser mujer y latina en esta industria, ¿verdad? Lo traigo también con el conocimiento de mi cultura, porque a mí muchas veces me contratan porque sé hablar español y puedo entrevistar a la gente en español, pero también puedo traducir qué es lo que está pasando, porque una cosa es decir, ella dijo tal y tal cosa, pero eso tiene como un trasfondo real. Exacto, como que tiene como una parte, no sé cómo decirlo, como una parte que es parte de la cultura que no tiene que ver con el lenguaje ni el vestuario ni nada, sino que es tener el entendimiento. Claro, conocer, ¿verdad?, detrás de lo que está diciendo esa persona, identificar lo que de verdad está sintiendo. Exacto, entonces poder traducir eso. Y yo hay veces que hasta tengo que decir, estamos hablando con, por ejemplo, una audiencia mexicana. Yo tengo que decir, yo no soy mexicana, yo soy latina, yo no soy mexicana, yo entiendo lo que me están diciendo, entiendo el propósito de ese comentario, por ejemplo, al nivel cultural, pero no lo sé al nivel específico como hablan los mexicanos o como si algo es muy específico a esa cultura. Yo tengo que decir, claro, tengo mis límites. Vale también. Aclarar, Laura es costarricense, que creció en Miami y que ha hecho esta carrera en Seattle. Exacto. Es bastante... Sí, hay tanta conexión, porque yo siempre también digo, al crecer en Miami, yo soy más cubana que costarricense, sí, casi, ¿verdad? Soy 100% sangre Costa Rica, pero criada en Hialeah. Y eso... La ciudad que progresa. Ajá, y eso me hizo conocer la cultura cubana en una manera... Sí, exacto. Entonces, al irme para Seattle, Washington, donde no hay mucho cubano, no hay casi ningún costarricense, ¿verdad? Yo traía un conocimiento que allá no había, que allá no se encontraba específicamente en el área de tecnología y más aún en la área de experiencia del usuario. Y es súper difícil porque, imagínate, la tecnología, más allá del idioma, tiene que ser una experiencia universal técnicamente. O sea, cuando haces un website o lo haces en español, lo haces en inglés, pero no lo puedes hacer en español mexicano, en español costarricense, en español... Exacto. Tiene que ser una experiencia universal que le funcione a cada individuo. Exacto. A cada usuario individual. Y así son la mayoría de las cosas en la vida. A nivel de adaptabilidad,
tenemos que buscar la manera de que los procesos estándares en la sociedad nos funcionen a cada uno de manera individual. Y es tremendo reto. Es tremendo reto. Y lo que decías antes de cómo sabe la aplicación, que si me tienen que felicitar o lo que sea. En el mundo de la experiencia del usuario, nosotros llamamos eso personalización. Exacto. Pero tiene un límite, ¿verdad? Porque tenemos que diseñar una cosa para muchas personas y no se puede personalizar al nivel individuo. Se personaliza a un nivel demográfico, casi. Exacto, exacto. Entonces la personalidad solo llega a un punto, pero por eso hay que tener tanta empatía para poder personalizar ciertas cosas, y hay que tener humildad también en decir, no va a ser perfecto, no va a ser una personalización perfecta, pero cerca. Y eso quiero que le dé mucha tranquilidad a las personas que están atemorizadas con la inteligencia artificial. Uy, sí. Y que están atemorizadas con la pérdida de que todo, el asunto de que todo está automatizado y que ya no hay contacto humano. El contacto humano siempre va a hacer la diferencia. Y yo pudiera haber hecho este podcast hace mucho tiempo, a distancia y todo, pero esto no se da igual si hubiéramos hecho un Zoom, si lo hubiéramos hecho tú en tu casa, yo en la mía, porque el contacto humano siempre será primordial. Y me encanta saber, confirmar que las empresas se toman el trabajo de hacer esto, se toman el esfuerzo, y que hay esto que, como dices, el diseño centrado en el humano y en las experiencias humanas, porque por más cerca que lleguemos y lo queramos replicar, de todas maneras siempre seremos humanos usándolo y nos hará falta. Y ese es parte del ejercicio que queremos hacer. Nosotras compartimos modelos que seguimos, personas como Carmen G. Cuenca, que van al humanismo. Sí, yo quiero aprender todo, quiero beneficiarme de la tecnología, estoy adicta a algunas cosas, lo confieso, pero quiero mantener claro dentro de mí que esto es lo esencial, que esto no tiene precio, y que esta es la experiencia que debo buscar lo más posible. Entonces, me gusta ver que va por ahí todo, que por más humanas que quieran hacer las experiencias, mantener ese balance siempre será importante. Entonces tenemos la persona empática que hace tecnología. Espero que el tecnócrata sea empático también, que venga de los dos lados. Y ahí viene el puente otra vez, de eso se trata. Exactamente, sí, porque nosotros como agentes de guardianes, vamos a decirlo, de la experiencia del usuario, tenemos que tratar de inspirar a nuestros equipos de colegas y de programadores y todos los técnicos, ¿verdad? A que piensen igual, a que tengan esa empatía, aunque ellos no estén cerca del consumidor, por ejemplo, tan cerca como yo, que hablo con ellos directamente, ellos también pueden tener el mismo conocimiento, la misma empatía. Tanto que parte de mi trabajo es hacer talleres con equipos para ayudarles a tener empatía al usuario quien están creando un producto para ellos, ¿verdad? Como, por ejemplo, ayudar a la gente a saber, estos usuarios están muy ocupados. Estamos hablando de una mamá con 3 hijos, por ejemplo. Aunque ellos no sean padres con 3 hijos, se pueden imaginar. Entender y ponerse en el lugar de una madre con 3 hijos haciendo compras, ¿no? En el supermercado. Como uno diseña y las ideas que le vienen a uno a la mente para ayudar a una madre con 3 hijos haciendo compras es muy diferente a pensar, ¿cómo hago compras yo? Exacto. Porque como lo hacemos nosotros no es igual que la mamá, ¿verdad? Con los 3 hijos. Exacto. Entonces es ayudarles a ellos a entender eso, pero también ayudarle a los usuarios o a los consumidores a entender el proceso del diseño y de investigación. Porque muchas veces mis participantes, por ejemplo, se ponen nerviosos y no quieren contestar
las preguntas de la entrevista como en una manera muy como que esto es lo que debería decir. Y yo muchas veces les tengo que ayudar a entender el proceso para que ellos sepan, no tiene que ver con respuesta correcta o incorrecta, es lo que te está pasando a ti para que nosotros aprendamos cómo es vivir un día en tu vida, ¿no? Y entonces es como parte de mi trabajo es tratar de ayudar a la gente ver la conexión, ver cómo se hace la pizza, vamos a decir, ¿no? Como que tengan conocimiento de cómo se pone todo junto para que ellos sepan, así estoy contribuyendo. Al igual que el equipo, que sepa, estamos contribuyendo tal proceso o tal función en este producto para que ayude a una mamá con 3 hijos. Exacto, y que mientras más honestos seamos, mejor será la solución que se va a ofrecer. Exacto. Súper. Y me da mucha curiosidad, porque obvio, todo esto se da en oficinas, en laboratorios, en agencias, pero ¿cómo repercute todo lo demás que está sucediendo fuera de esas paredes? ¿Cómo repercute en las soluciones y en los proyectos mientras se van creando? Situaciones políticas, económicas, sociales. Bueno, depende, ¿no? Te doy un ejemplo muy recién. Cuando en el 2020 tuvimos la comunicación, ¿no? de Black Lives Matter. En Seattle, específicamente, ahí es donde estaba yo, solo puedo hablar de ese lugar. En muchas compañías y muchos equipos se armaron a decir, tenemos que hacer algo, tenemos que tener un poquito más de conciencia, tenemos que comunicarnos diferente, ayudar a la gente a saber que ellos nos importan, que este producto es para todos, etcétera, etcétera. Empezaron a hacer trabajo que me imagino que la palabra en español es igualdad. Sí. Igualdad, equity. Sí, hay equity and equality. Exacto. Entonces, igualdad, equality. Equity. Igualitario, tal vez. Tengo que buscar la traducción exacta. La tendré. Pero bueno, entonces estos proyectos empezaron a sumergir unos proyectos que eran de igualdad y de equity. Y en ese caso, en muchas ocasiones me pedían a mí como mujer latina que me involucrara en ciertos proyectos porque yo tenía una perspectiva, un conocimiento de alguien que no era una persona anglo, ¿verdad? Necesitaban alguien que comunicara y que representara a otras comunidades. Aunque yo sea, por ejemplo, aunque yo no sea persona afroamericana o asiática, era como ese conocimiento de traer otra perspectiva que no era solo la del equipo anglo, por ejemplo. Entonces eso es un ejemplo. Para hablar más de eso fue difícil para mí, te lo digo sinceramente. Te recuerdo. Fue muy difícil porque yo me sentía entre dos mundos. Muchas veces me sentía entre la gente anglo que se sentía culpable, desafortunadamente, que se sentían como que tenían que hacer algo acerca del asunto. Y, por ejemplo, una audiencia afroamericana, africana, negra, ¿verdad? Que estaba tan desilusionada con todo. Y yo me veía como la mujer color morena, ¿verdad? La mujer entre medio de estos dos grupos que estaban muy ansiosos, por falta de otra palabra. Eso me cambió mi profesión en una manera que yo no estaba preparada para ser, por ejemplo, terapista. Porque en cierto sentido, ser investigadora, hay un cierto, no sé, como un cierto modo de preguntar preguntas y de
saber cómo se siente la persona, que se siente un poquito como que soy una terapista. Pero al llegar el asunto de equity y de igualdad y de que todo el mundo importa, ahí empezó como una necesidad de ser psicóloga, Sí. de ser trabajadora social, cosas que yo no era, cosas que mi carrera nunca me entrenó para tener una delicadeza con otras personas acerca de un asunto, de un tema que era muy delicado. Y la industria tecnológica y de la experiencia de la área de experiencia del usuario, ellos todavía están tratando de acomodarse con esos procesos, en tener como un formato, una estructura a las entrevistas, por ejemplo, que sea bien apoyado, que sea delicado, que tenga un conocimiento de trauma, que tenga conocimiento de, por ejemplo, no sé, de una cierta empatía, que no es como empatía del día a día. Exacto, Del día a exacto. día, es como algo más allá. Y yo no estaba preparada para eso, pero me ponían en esos escenarios muchas veces solo por ser mujer latina, solo por no ser anglo y por no ser negra, ¿verdad? Entonces, no sé, como que fue como un momento en mi carrera y en mi vida que me cambió completamente, tanto que yo terminé un proyecto que estaba muy activo y al terminar eso yo dije, tengo que ir y tomar un descanso, y me tomé un año entero en sabático. Un año No sé, sabático. un año sabático, exacto. Y tuve la oportunidad de pensar cómo quiero llegar a estos lugares, a estas conversaciones como mujer latina, pero no utilizada como mujer latina, ¿verdad? Es más como llego como profesional con un conocimiento de una cultura que dé un poquito más de información, que ayude al equipo a entender la situación un poquito mejor, pero no sentirme como guerrera, no sentirme como un soldado Que te en mandan una guerra. Exacto, para ir a tratar de ver qué es lo que está pasando. No, era más como llegar como experta, pero también como latina. No sé si me explico. Sí, te entiendo, te entiendo. Te hiciste esa pregunta. No querías ir como mártir a la situación. Querías ir a defender y a aportar, pero no que te pusieran adelante en la guerra a coger los primeros disparos, digamos, sin tener tú nada que ver al respecto. Solamente como que tú Exacto. puedes, ven. Exacto. ¿Y qué te respondiste cuando te preguntaste todo eso? ¿Cuál fue que tomaste como opción? Al final es este concepto de ser puente. Ajá. Y como para decirlo de otra manera, uno no puede ser puente para que la gente nos pisotee. Literal, exacto. Literalmente, uno es puente para conectar un lado con el otro, no para que nos pisoteen. Y en este caso, en el caso de la igualdad, lo de equity, hay asuntos entre mujeres y hombres, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de que las mujeres no ganan igual. Eso puede ser un tema que necesite un puente. Y ese puente no puede ser una mujer, por ejemplo, que la pisoteen mientras trata de conectar. Es una mujer tratando de ver qué es lo que piensa el hombre, qué es lo que piensa la mujer, por qué se paga diferente, etcétera, etcétera. Conectar los dos lados. No mantenerlos separados, pero conectarlos. Y conectarlos en una manera que uno no se lastime como parte del proceso. Entonces, es eso lo que me llegó, que yo digo, soy persona puente, soy alguien que conecta, pero tengo que tener mucho cuidado cómo me
me presto como puente para que no sea mal usado. Y abusado. ¿Verdad? Y abusado. Sí, sí, lo vi muy reciente, una situación similar, y pensé mucho en ti porque yo recuerdo que tal vez en ese momento que teníamos esas conversaciones, quizás yo no entendía bien lo que te estaba pasando. Yo no entendía bien, porque yo siempre decía ignorantemente en otro momento como que, ay, sí, yo puedo ser la única latina en un sitio. O sea, yo no tenía problema en ser esa persona. Sí, yo puedo ser la única morena, yo puedo ser la única de pelo rizado, yo puedo ser la única con acento. O sea, yo estaba muchas veces aquí en Miami orgullosa de esa situación, de ser la única diferente. No tengo problema con eso. En varios ambientes me ha tocado ser esa persona y no tenía ese problema. Ahora bien, cuando alguien se quiere aprovechar de esa situación, ese es el problema, y ponerte de abanderada sin tú estar preparado, y eso es otra cosa. Y lo vi muy recientemente en una organización, quizás no tiene que ver con esta conversación, pero lo traigo porque vi una organización, no voy a decir de qué industria ni de qué tipo, porque nos conocemos todos, tenían una sola empleada mujer y la llevaban a los eventos para promover la organización. Entonces, obvio, cuando tú ves una mujer ahí, ya te da otro tipo de confianza a la persona que ande buscando un profesional femenino. Y dice, ah, sí, tienen una mujer. Si tú vas a un sitio y tú quieres una doctora, ah, sí, tienen una doctora. Ah, sí, tienen una trainer en el gym que es mujer. Ah, sí, tienen una Pero ¿qué tal si después que te usan para atraer ese cliente que anda buscando eso, luego no te dan las suficientes horas de trabajo y nunca estás disponible para servir a esa persona que vino por ti? Entonces no hiciste nada. Exacto. La usaste como ancla, como hook, como enganche, para atraer eso, para generar buena voluntad y empatía. Y entonces al final no serviste ni al usuario que vino por esa persona, ni a la persona misma que estaba dispuesta a ofrecer su trabajo. Así que lo entendí hace poco, amiga, y me solidarizo contigo, porque sé que fue muy difícil en ese momento. Y lamentablemente por una razón u otra yo no estaba lista para procesar esa información. Así que te entiendo perfectamente y te valoro mucho tu valentía porque renunciaste a esos proyectos, le dio un reenfoque a tu carrera y ahora cuéntanos qué estás haciendo a partir de esa decisión. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Yo decidí concentrarme en parte de mi carrera, porque una gran parte de mi carrera es ser investigadora y trabajar en equipos y hacer talleres con compañías, etc. Pero otra parte es ser maestra. Yo llevo 12 años enseñando esta materia, la materia de experiencia de usuario, de investigación, y ahora estoy concentrada en la educación, tratando de encontrar maneras de ayudar a la gente a entender cómo hacer este trabajo de la experiencia del usuario, pero hacerlo aún más con una empatía diferente. Porque, como digo, ahora vivimos en un mundo que nos abrió la pandemia, esta situación de Black Lives Matter. Todo eso nos cambió la perspectiva de una manera que empezamos a trabajar distinto, ¿verdad? Sí. Entonces, hacer investigación del usuario también tiene que cambiar. La manera en que preguntamos lo que estamos preguntando, la manera en que reclutamos a participantes para nuestros estudios es distinto a como era antes, ¿verdad? Ahora somos más inclusivos o hay necesidad de ser más inclusivos. Y yo lo estoy viendo mucho en el área de educación, porque, por ejemplo, en esta industria, en esta área de experiencia del usuario, no hay muchos latinos, no hay mucha gente de nuestra cultura, porque es algo como que la gente no sabe que esa carrera existe. Sí, así es. No saben que la experiencia del usuario es un tema, es un área donde se puede meter uno a ser profesional dentro de eso. Entonces yo dije, tengo que encontrar una manera de traer este conocimiento a una cultura que no lo entiende, que no lo sabe, ¿verdad? Para abrir más puertas, para que haya más inclusividad,
para que haya más igualdad, para que haya más diversidad de pensamiento, como lo decimos allá, ¿no? Como que haya varias perspectivas y que no sea una sola persona, la única latina, la que habla español por allá representando, sino que ya van a haber más representantes porque pueden estudiar eso y llegar a ser parte de estos equipos que hoy están tratando de entender cómo hablarles a otras culturas que ellos no entienden. Exacto. Van a tener apoyo dentro de sus propios equipos, ¿verdad? No, y los resultados serían maravillosos porque entonces tendríamos cada vez más servicios, más aplicaciones, más softwares, más páginas mucho más cercanas a nosotros. Exacto. Yo sentiría que me están hablando mucho más de cerca. Nos van a ayudar con la personalidad. Exacto. Que solo llega a un cierto punto ahora, pero puede llegar aún más lejos si tiene un poco de, no sé, como que le inyecten un poco de varias culturas. Buenísimo. Y esa diversidad es la que se necesita en todos los medios, porque yes. Yo recuerdo en el 2016, en unas elecciones, que simplemente me sentí derrotada como mujer y me sentí derrotada como ciudadana de este país y como votante. Y en mi corazón, yo lo que dije fue, tenemos que hablar más alto, hablar más y más alto. O sea, si la industria de la tecnología no está haciendo las cosas como yo la necesito, tengo que estar ahí. Uh-huh. Hay que ir al ruedo, hay que ir a la cancha. Desde el borde quejándome no funciona. Entonces, así mismo como queremos más personas en la política de nuestras culturas, así mismo como queremos más personas en los medios de comunicación de nuestras culturas para mayor visibilidad, así mismo está Laura abogando, defendiendo, promoviendo la necesidad de profesionales de esta área, estamos haciendo un llamado, de profesionales de esta área, a que participen de la experiencia de usuario, porque eso hará nuestra experiencia, valga la redundancia, mucho mejor. Mientras más personas de nuestra cultura, de nuestra identidad estén involucradas, veremos mejores traducciones al español. Y es un mundo súper apasionante. Yo he logrado aprender un poquito a través de ti, porque al principio te juro que yo era una de las que no entendía, tal vez. Quizás a un nivel físico entendía más, como diseños ergonómicos, cosas así. A un nivel físico entendía ese tipo de experiencias. Luego en mi experiencia en producción entendía como el flujo en un evento, en un lugar, en mercadeo, en un supermercado. O sea, todas son experiencias. Uh-huh. Y hay tantas cosas que se pueden hacer para hacer que cada persona se sienta vista y se sienta tomada en cuenta y se sienta mejor y vuelva, porque al final eso es lo que queremos, mantener contacto con nuestros relacionados, clientes, amigos. Y como la tecnología lo es todo, es un gran lugar por donde empezar. 100%. Es un gran lugar por donde empezar. O sea, las frustraciones, las cantidades de veces que uno cierra la computadora o tira el teléfono o tal por estar frustrado y no entender, gracias a Dios ya cada vez son menos. Antes estábamos todos perdidos, como que estábamos usando. Me encanta, amiga. Y solo como esa visión del futuro, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo ves entre la inteligencia artificial, entre las experiencias de usuario, entre las demandas, que la gente cada vez demanda más rápido? Antes todos estábamos bien con un internet por cable, dial-up. Todos teníamos la paciencia de... Lo esperábamos tranquilos, felices. You got mail. Era como que... Y ahora como que... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas del futuro humano y tecnología de la mano? Yo digo, en mi opinión es muy específica, porque obviamente trabajo en esto, pero yo digo, es la experiencia del usuario que nos va a salvar. Sí. Porque si dejamos de hacer este trabajo, si dejamos de representar al usuario dentro de esos procesos, nos vamos a perder todos dentro de una máquina, dentro de esa inteligencia artificial que básicamente nos está absorbiendo todo lo que estamos haciendo, pero no nos está tomando en cuenta
con respeto, acerca de nuestros sentimientos, solo lo que estamos haciendo, nuestras acciones, no la razón detrás de esa acción. Muy importante. Yes. Entonces, yo creo que yo quiero ver un futuro donde hay más personas haciendo este trabajo, hablando con los usuarios, hablando con el consumidor, entendiendo el porqué detrás de las acciones de la gente para poder últimamente crear algo que de veramente ayude a la persona, que ayude a conectar a la compañía con un consumidor nuevo, por ejemplo. A las compañías les conviene también. Claro. Es un gran logro para ellos, no solo llegar a una audiencia nueva o una audiencia, llegarle a esa audiencia con algo bien auténtico, ¿verdad? Pero también que esa audiencia se sienta que Coca-Cola los entiende, que Nike los entiende, ¿verdad? Porque no es solo, allí están vendiendo tal cosa, es, ellos me entienden a mí, ellos saben lo que yo quiero como latina, como venezolana, como lo que fuera, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, así es como se va a controlar todo esto de inteligencia artificial. Yo creo que nunca deberíamos de perder como digo, como ese grip en la experiencia del humano, porque no podemos olvidarnos del humano. Es como si dijéramos que en lugar de ser humanos más tecnológicos, y la tecnología fuera más humana. Como en vez de eso que dijiste, la razón de la acción y ahí es donde está la emoción, o sea, ahí es donde está la empatía, la compasión, y vemos algunos esfuerzos. La realidad, vemos algunos esfuerzos que hacen estas herramientas de inteligencia artificial que te felicitan y te dicen, sí, recuerda que tal cosa, o sea, te hablan en un lenguaje bastante cercano, pero sí, creo que en lugar tal vez de digitalizarnos tanto y automatizarnos tanto y tecnificarnos tanto, quizás es humanizarnos cada vez más, y humanizar nuestros aparatos, y humanizar nuestras aplicaciones, nuestros servicios, o sea que, por favor, involúcrense. No solo eso, pero no pierdan el sentido de humano, porque también eso es otra cosa. Si el día de mañana nosotros nos dejamos robotizar por la inteligencia artificial, nosotros somos los culpables, nosotros nos dejamos hacer eso, ¿verdad? Sí. Entonces es tener esa conciencia, esa presencia, ¿no? De sentirse, no voy a hacer eso así, no voy a someterme a esta computadora, a este programa, a esta aplicación. De esa manera voy a tener mi propia agencia, ¿cómo decirlo? Así, como te doy un ejemplo, mi mamá, esto es un ejemplo exagerado, pero por ejemplo, mi mamá no quiere usar una máquina de self-checkout. Ajá. Ella dice, aunque la fila esté de 50 personas, yo me voy a parar con la cajera para que esa cajera no desaparezca. Ay, qué lindo. ¿Verdad? Entonces, o también pensar, estoy ordenando un producto que me llega por un robot, pero ¿podría yo comprar ese producto de una persona humana para no perder ese contacto humano? Sí, sí. Y no es solo, es nosotros en nuestro día a día, pero también en esta profesión que también puede ayudar a que las compañías tampoco no se vayan en ese lado que sea muy artificial, muy robótico, muy inhumano. Sí, yo me acuerdo en la universidad, hace ya 20 años, 21, yo me acuerdo que yo empezaba a preocuparme un poco por los cajeros automáticos, porque tú mismo aquí te pones tu gasolina, no como en Latinoamérica que alguien te pone la gasolina, y ahora se ve otra vez la mitad, ya se empezaba a reducir el contacto humano en ese entonces, y luego de la pandemia aún más, porque con todo lo del trabajo desde casa, el online dating,
es como que se nos va a olvidar lo que... Yo misma he desarrollado una intolerancia al ruido. Y no es ruido a veces, son simplemente seres humanos a mi alrededor, conversando. Pero como estoy acostumbrada a vivir en la cápsula de mi casa, sin ruido Con los alguno, audífonos que cancelan el todo ruido. sonido. Yo a veces quiero sonreírle a alguien, pero no porque está en el celular. A veces le quiero decir algo, pero no porque está aquí. Óyeme, no van a oír los piropos. No hay piropos ya, pero no lo oirían de todas maneras. Y como, además de esos tips que nos das de tal vez no usar el checkout, sino el self-checkout, sino que ver a la cajera. El chip de mi mamá. Ajá, muy buena, muy buena. ¿Cuál otros tips nos das como ser una persona puente? ¿Cómo ser una persona más empática, más humana en este medio? Volviendo al tema, véanse en ustedes mismos, ¿no? Como siéntanse como personas humanas, ¿no? No se dejen llevar por el teléfono, por la nueva aplicación, por lo que está en el televisor. Tener esa empatía, que empatía le da la mano a la curiosidad. Sean curiosos, hablen con la gente, pregunten cómo le va a alguien y por qué están usando tal cosa, y por curiosidad, solo para entender, solo para conectarse con otra persona. Otra manera sería, yo creo que como buscar maneras de conectar a la gente, buscar maneras de decir, por ejemplo, en una reunión en el trabajo, si alguien dice, vamos a escribir un campaign de mercadeo, una campaña de mercadeo, y si es para una audiencia latina, que alguien diga, tenemos que preguntarles a los latinos. ¿Le han preguntado a alguien latino si esto suena bien, si esto tiene sentido, si así lo ven ellos? En vez de no decir, bueno, sí, está bien, ya, mándenlo. Es decir, pero vamos a preguntar, vamos a confirmar que ese es el mensaje. Busquen una persona que diga, ok, esta persona, mira, es la mamá con 3 hijos. Vamos a preguntarle a Marjorie allá, que se sienta en el escritorio de recepción. Vamos a preguntarle a ella. Es 1 minuto que toma. Una sola pregunta. Sí, a mí me pasa mucho que a veces veo traducciones ya en algo impreso, ya en algo publicado, pintado en una pared, y yo digo, Dios mío, y ningún ser humano que había por ahí se tomó la molestia de preguntar, de buscar, de tal. Y amiga, hay una pregunta que me encanta hacer al final, y es, en todo esto que has aprendido de ti misma, ¿por qué? Yo he aprendido a considerarme a mí tanto como considero a los demás, porque como investigadora yo siempre represento a una audiencia, estoy hablando como que estoy compartiendo información que no es mía, opiniones que no son mías. Como que yo me hago invisible casi, como me convierto en una persona tan neutral en un proyecto, por ejemplo, que como que yo Te olvidas de ti. Sí, exacto, yo como que no tengo prioridad conmigo misma dentro del trabajo, porque es el contrario, ¿no? Como que tengo que callarme a mí, mi opinión no es la opinión de mi audiencia. Uh-huh. Si yo no soy la persona que maneja el Ferrari, esa es otra audiencia completamente diferente a la mía, ¿verdad? A la que donde estoy yo. Pero, como digo, he entendido, ¿no? Que no me puedo olvidar de mí, no puedo olvidarme de mí, porque si no me pongo en situaciones donde me están utilizando en vez de valorando una perspectiva diversa, ¿verdad? Es hasta preguntarme a mí misma, esto es un proyecto que me conviene a mí, uh-huh. Porque yo muchas veces como defensora, yo digo, sí, hay que hacerlo porque este trabajo es muy importante, y hay veces que digo, me va a doler mucho este trabajo, pero lo quiero hacer porque es necesario. Está bien también decir, ¿sabes qué? Esto me va a lastimar mucho, no puedo. Qué bueno que te recuerda que tu voz cuenta.
Exacto. Tu propia voz cuenta y que la escuchas, que te haces caso, porque es parte del autoconocimiento, ¿no? Saber, aún vaya a servir a otros el trabajo que hacemos, tenemos que saber si lo vamos a poder manejar, a poder disfrutar. Si no, porque no podemos ser mártires de nuestro trabajo tampoco. Para nada. Entonces, me alegra mucho que esa sea tu lección. Gracias. A ti. Porque para mí, yo me siento tan afortunada de que tengo amigas y amigos tan especiales haciendo cosas tan espectaculares. Yo siempre fui muy artística, muy farandulera, muy del entretenimiento, pero la vida me puso cerca de amigas que se han ido por la tecnología, por la ciencia y que la comparten conmigo. Entonces, yo, como siempre, me encanta, lo que es bueno para mí es bueno para todos, así que como siento que he aprendido tanto, me encanta compartir estas informaciones también. Gracias. A ti, a mí. Contamos con ustedes, los diseñadores de experiencias de usuarios, los investigadores, para que tengamos una tecnología cada vez humana. ¿Okay? Y allá más de la tecnología, productos, Exacto. Servicios, experiencias. Humanos más humanos. Humanos más humanos. Eso es, tenemos que seguir en eso. No pierdan esa humanidad. Gracias, amiga. A ti, a mí. Gracias por ver En Los Ta. Espero que hayas disfrutado este episodio. En nuestra página web, enlosta.com, puedes encontrar nuestro blog y material exclusivo solo para ti. Además, por favor, síguenos en todas las redes sociales y gracias por seguir creciendo con nosotros.